el concepto de distribuciones de frecuencia para poder hacer una descripción visual acerca del comportamiento de ese conjunto de datos. Entonces hemos utilizado las tablas de frecuencia, los conceptos de frecuencia para cada una de las situaciones que pudo presentarse. Luego hemos pasado a estudiar toda una población a través de el estudio de lo que son los experimentos aleatorios que hemos utilizado los juegos de azar para poder hacer referencia a ese comportamiento de una población, y cuando se analiza una población, el concepto que se utiliza para poder ver una descripción o el comportamiento del mismo, se hacía a través de distribuciones de probabilidad. Entonces, en ambas instancias hemos hecho la presentación teórica de cada uno de los casos. Ahora, para las medidas que están en distribución de frecuencia o en las de distribución de probabilidad, se pueden calcular medidas descriptivas, o sea, medidas que pueden resumir el comportamiento de esos datos a través de valores específicos que están dentro de estas categorías que se pueden decir con medidas descriptivas. Tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de posición, de dispersión y de forma. Cada uno tiene sus objetivos. Hemos entrado con las medidas de tendencia central, son los que representan la parte central de la distribución. La parte central de la distribución. Ellas son tres. Son la media, la mediana y la moda. Con alguna particularidad de un nombre específico como esperanza matemática para la media cuando está asociada a una distribución de probabilidad. Pero después no hay ninguna diferencia de una a otra situación más que el de la interpretación correcta de los resultados que se observen en el cálculo de cada uno de ellos. Eso habíamos visto en la clase pasada, hemos entrado a la media aritmética, hemos definido la media aritmética como aquel valor de la variable para un conjunto de datos, que cuando se sumen sus desvíos para todas las observaciones siempre debe ser cero. Esa es la propiedad que define a la media aritmética. Cuando yo realizo las operaciones matemáticas de despejar ese símbolo que representa la media aritmética, se deduce que la media aritmética no es más que el cociente de un total sobre n. Es el concepto que ustedes han utilizado para todas las aplicaciones que han podido necesitar de la media aritmética. Muy bien. Si nosotros tenemos una distribución de probabilidad, es decir, estamos utilizando el análisis de una población a través de una variable aleatoria, y si esa población es discreta y tiene un modelo probabilístico, o si es continua y también tiene su modelo probabilístico, la media aritmética de esa distribución de probabilidad es conocida como la esperanza matemática de la misma. La media aritmética de esa distribución es conocida como la esperanza matemática de dicha distribución de probabilidad. Y se define por uno de esos casos, dependiendo del tipo de variable que se esté estudiando. Se define como una suma de los productos de los xy por p de xy
o como una suma infinitesimal que es sinónimo de integral del mismo producto, x, la variable, multiplicada por la función de probabilidad. Estamos hablando de la media aritmética poblacional. Y esta otra es la media aritmética de un conjunto particular de datos. No es de toda la población, es de un conjunto de datos. O si yo tengo toda la población, puedo sumar todos los elementos de la población, divido sobre el tamaño de la población, tengo la media de la población. Pero raras veces se conoce la población en sus valores reales de valores de la variable. ¿Sí? Muy bien. Las propiedades hemos señalado de esta manera, no hay más que recurrir a la memoria para cada una de ellas. El cálculo de la media aritmética se traduce simplemente en utilizar la definición correspondiente para el caso particular que defina el problema que se esté estudiando o analizando. Si es una lista de datos, lo único que tengo que hacer es, conociendo los datos, hallar el total a través de la suma y ese total divido sobre n. Si tengo una distribución de frecuencias y está dada en una tabla tipo 1, donde tenemos los valores de la variable y las frecuencias correspondientes, el utilizar la definición significa hacer estas sumas para hallar el total y dividir por n. Esas sumas son simplificadas a través del concepto de probabilidad, donde interviene el concepto de frecuencia. Entonces, cuando se tiene una distribución de frecuencias, el total es la suma del NI por XI, y el N sigue siendo el número total de observaciones. Si yo introduzco este 1 sobre N dentro de la sumatoria, el NI se transforma en HI, entonces tendríamos el HI multiplicado por XI. Les había dicho que el HI es sinónimo de probabilidad, lo hemos estado utilizando en el cálculo de probabilidades, especialmente con aquellos experimentos repetitivos. Por tanto, si yo reemplazo el HI por este modelo probabilístico o su valor de esa para cada XI y es multiplicada por XI, tenemos el mismo concepto de la esperanza matemática. La esperanza matemática. O sea que es la transformación de la información de una información particular generalizada a una población a través del concepto probabilístico. Siempre la media es un total sobre n. Ese total se puede calcular de manera particular dependiendo de qué término quiero calcular. Si la tabla es de la tabla tipo 2, la diferencia con la anterior es de que ahora en esta última tenemos los intervalos de clase. Pero como los intervalos de clase no definen un valor para ser utilizado en los cálculos y los límites no corresponden a esos valores, entonces se toma el auxilio de los puntos medios para poder hacer los cálculos posteriores con esta tabla. Y de esta manera esta columna se constituye en los valores de X y las frecuencias correspondientes. Por consiguiente, si yo quiero hallar la media aritmética de esto, voy a tener que multiplicar el NI por XI y sumar y tener ese total. Ese total sobre N siempre da la media, o la suma del HI por XI que da la media. Hemos hecho este cálculo para distintos valores de la media con exponente 1, exponente 2 y 3 como media, como variables que se pueden definir en términos de la variable X. Entonces, si nosotros queremos calcular la media de X, lo único que tenemos que hacer es buscar el total
y si está en términos absolutos, dividirlo sobre el número total de observaciones. Si está en términos relativos, ese total viene a ser la media buscada. Bien, la aplicación de las propiedades se va dando en términos de las posibles relaciones que se puedan formular respecto de la variable que se está estudiando y sus funciones o algunas funciones de esa variable. Por ejemplo, la media aritmética de el cubo de los desvíos de cada valor de x respecto de la media de x. Entonces, dependiendo del tipo de definición que quiera utilizar para su cálculo, en términos de frecuencia relativa, por concepto de media aritmética, es la suma de los productos de los h sub i por la variable. La variable es x menos la media de x al cubo, entonces puedo hacer esta operación y si yo tengo los datos numéricos, en una tabla puedo hacer esos cálculos para tener ese total. O puedo recurrir al concepto de las propiedades, donde ese binomio de Newton puede ser descompuesto en esta suma, aplicando las propiedades, quedan expresada el mismo cálculo, solamente que en términos de medias aritméticas de funciones más sencillas de la variable. ¿Sí? Se ha verificado de que se puede calcular el mismo valor por ambos caminos. Luego les había dicho que todos estos cálculos se pueden realizar también con la máquina de calcular, con la F570, donde nos ahorra mucha energía, especialmente en los cálculos. Aquí los resultados se pueden observar en una situación particular o en una situación final como resultados finales. Eso ya es un tema de interpretación de los resultados de la máquina. Muy bien, hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. Ahora quiero continuar con una distribución donde tenemos la distribución acumulada de una variable X. Y esta frecuencia está dada en términos relativos porque son valores comprendidos entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular la media aritmética de esta. O sea, estamos con podría esquematizar esto en lo siguiente. Cuando tenemos entonces acá, podría decir, tengo el valor de 91.5. Luego tengo 92.5. Luego tengo 93.5. Noventa y 94.5, 95.5 y 96.5. Y aquí tenemos los valores de la frecuencia H sub i. Y tengo
0, 0.08, 0.30, 0.70, 0.88. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que sea este el 1. Entonces 4 es 0.5. Entonces la mitad de 4 es 0.25, 0.75. Entonces, cuando tenemos 0.08, estamos la mitad de 0.25 es 0.15, 0.12, 0.8. Voy a suponer que estoy acá. ¿Sí? Luego estoy con 0.30, 25, 30. Voy a suponer que estoy acá. ¿Qué es lo que estoy construyendo? 0,70, 50, 75. ¿Qué es lo que estoy construyendo? 0,75. 88, 75, 80, 88. Voy a suponer que estoy acá. Y esta es 1. ¿Qué es lo que he construido? Un histograma. No, ya te has... Ahora sí ya has reprobado. No es histograma. Longitud menor que. Eso. Es eso. Estamos entonces con una ojiva. Menor que. ¿Sí? Eso corresponde a los datos iniciales. Con esta distribución yo no puedo calcular la media. ¿Sí? Puedo pedir calcular la media, otra vez la misma media. X menos la media de X elevado al cubo. Quiero calcular eso. Entonces, si yo tengo que calcular esta media, es una sucesión de medias, por lo que yo conozco de esta teoría. Necesito la media de X cubo, la media de X cuadrado, la media de X. Entonces, para poder calcular eso, tengo que llevar esta distribución acumulada a la distribución no acumulada. Esta es la distribución de frecuencias no acumulada. Eso significa hacer una lectura de los X, donde se tiene la base como los intervalos. Entonces salgo de 91.5 a 92.5, ¿sí? Y la altura es 0.08. Luego de 92.5 a 93.5 estoy hablando de este triángulo. Entonces la altura de ese triángulo es la diferencia entre 0.30 y 0.08, o sea 0.22. ¿De acuerdo? Hay que reconstruir la tabla de distribución no acumulada. No acumulada. Entonces, se definen a través de estos valores los intervalos. Los intervalos están acá, en esta región. En esta región donde está la variable X. ¿Sí?
Las frecuencias no acumuladas vienen a ser las frecuencias relativas, porque aquí estamos con frecuencias relativas, por consiguiente estamos hablando de que toda la columna va a estar en términos relativos, significa que la suma debe ser 1. Si la suma no da 1, quiere decir que tengo error. Entonces, 70 menos 30, 40, 88 menos 70, 18, 1 menos 88, 12. Muy bien, tengo la tabla de distribución de datos agrupados en clases. Entonces, para poder calcular las medias aritméticas, lo único que tengo que hacer es buscar los puntos medios. Los puntos medios vienen a ser estos valores. Una vez teniendo las frecuencias y los puntos medios, los productos de ambos son calculados para la media aritmética de los valores que corresponden. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá la media de x, la media de x al cuadrado, entonces voy a extender para calcular la media de x cubo. Para la media de x cubo que necesito para reemplazar en esta expresión, que ya es genérica para esta media, entonces necesito acá colocar el HI por XI al cubo. Con una máquina de calcular, si estoy haciendo a papel y lápiz, y voy a partir de ese punto, tendría que multiplicar este valor nuevamente por XI para anotar. ¿Sí? Entonces, 677.12 multiplico por, ¿cuánto había sido? 92. Esto da el valor de 662, 295,04. Luego 1902.78 multiplico por 93. 93, eso va a dar 176.958.54. El otro es 3.534.4 multiplicado por 94. Me dio el valor de 332.233. Qué interesante este número. 0,60. Eso es coma, pues. El otro es 1624.5 multiplicado por 95 me da 154.327.50. Finalmente el último, 1105.92 multiplicado por 96. Si mis cálculos están bien, va a dar 106.168.32. Haciendo las sumas tendría acá 8, 10.
9, 15, 20. Es 20, 28, 33. 9, 11, 14, 19, 28, 3, 6, 8, 17, 19, 7, 11, 13, 19, 21, 21. Ahora, ¿dónde estoy? 1, 2, 3, 4. 2, 4. Aquí. 7 y 10. 7, 10. 10, 10 y 17. 17 y 6, 23. Ya me he equivocado. 3, 4, 7, 8. Eso es el total. Bien, con una máquina de calcular ustedes pueden ratificar esto. Pueden ratificar entrando al mode stat 1. Ingresan los X con 92 igual, 93 igual, 94 igual, 95 igual y 96 igual. Cambian el cursor al otro lado y van a la primera frecuencia, 0.08 igual, 0.22 igual, 0.40 igual, 0.18 igual, 0.12 igual. Una vez completada la tabla, salgo con el AC y puedo hacer lectura de las sumatorias para verificar suma chip stat sumas 3, la suma de X es la opción 2, esto genera 9404, coincide con esto. Busco de nuevo chip stat sumas, la opción 1, suma de X cuadrado, 8844.72, coincide con este valor. Ahora no tengo lectura del cubo, entonces voy a chip stat y voy a data. En data, eso les había indicado el día viernes, me vuelve a la pantalla de los datos que he introducido y voy a colocar 92 al cubo. 92 al cubo igual, 93 al cubo igual, 94 al cubo igual, 95 al cubo igual, 96 al cubo igual. Con esa transformación no necesito cambiar nada de las frecuencias, salgo con AC y hago la lectura de chip stat sumas. La opción 2 es la suma de X, que me va a dar la suma de X cubo, en este caso 83, 19, 83. 83, 19, 83, 00. Coincidió. Entonces, ahora con esas sumas, yo puedo aquí cerrar esta tabla y tener el resultado final. ¿En qué consiste ese resultado final? Esta media va a ser igual
Voy a trasladarlo acá. A la media de x cubo menos 3 veces la media de x cuadrado por la media de x más 2 veces la media de x al cubo. O sea, voy a reemplazar los valores. Sería 83, 1983 menos 3 multiplicado por 88, 44, 72 multiplicado por 94,04 más 2 multiplicado por 94,04 al cubo. Eso va a dar un resultado que da 83, 19, 83 menos 3 por 88, 44,72 por 94,04 más 2 por 94,04 elevado al cubo. Igual a 0,1361. Redondeando a 4 dígitos decimales. ¿Alguna pregunta? Puedo calcular la media de x cubo, la media de x cuadrado, cualquier función de las medias. Las medias aritméticas se aplican a cualquiera de las funciones que se puedan dar y lo único que hago para simplificar es hacer las operaciones algebraicas con esas funciones y aplicar propiedades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No hay, ni en el chat. Inge, ¿puede subir el contenido de la clase al Classroom, por favor? José Joel, ¿por qué estás preocupado por el contenido de la clase? Estamos hablando de la clase y no preguntan nada, no hay nada. ¿Será que José Joel no está en clases y ha salido de la clase y quiere volver y tener todo en su pantalla? La mayoría hace eso, ¿no? Se ingresa a la clase y después se va a dar un paseo de popularidad por el barrio, a conversar hasta que después se haya acabado la clase. Estoy preguntando si hay alguna pregunta. Hay una pregunta. ¿Cómo sacó Sí. la columna de frecuencia acumulada? Sí. Esta es la distribución original.
Con esta distribución. Dada esta distribución, yo quiero calcular esta media. ¿De acuerdo? Por los ejercicios anteriores, eso es equivalente a esto. Esta es la equivalencia que existe entre esta expresión que está dada en forma de una definición particular, con su forma equivalente respecto de la variable original. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular esa media aritmética, estoy obligado a calcular las medias aritméticas de x al cubo, la media de x cuadrado, la media de x. ¿Verdad? Entonces, con esta distribución no puedo calcular ninguna media, ninguna de las medias. Entonces, tengo que transformar esta distribución que está en su forma acumulada, que está demostrada por este gráfico. Entonces, tengo que transformarla en una distribución de frecuencias no acumulada. Para eso, esta información del gráfico me permite identificar las bases, los valores que están en el eje de la variable, los intervalos. Me dice que para este valor es 0, entonces estamos hablando de este punto, es 0.8 para el otro, es 0.30 para el otro, es 0.70 para el otro y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos queriendo trasladar esta información que está en términos de una frecuencia acumulada, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que para cada par de datos tenemos una base y esa base de ese triángulo siempre es la amplitud, es el CI. Es el CI, o sea, es la amplitud de esta clase. O sea que estos límites están definiendo una clase. De 93.5 a 94.5 tengo una clase. Eso quiere decir. Pues aquí yo tengo un triángulo, tengo otro triángulo, tengo otro triángulo, tengo otro triángulo, tengo otro triángulo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases. 2, 3, 4, 5 clases. ¿Y qué más me indica? Esta altura representa la frecuencia no acumulada. Si está en términos relativos o si estuviera en términos absolutos, estaríamos hablando del NI. Si aquí estuviera el NI mayúscula. Entonces, estamos asociando cómo, a través de la diferencia de estos dos valores que se han definido para este punto y este punto. ¿Quiénes son esos puntos? Son los valores de 0.30, 0.30 y no, es 0.70 y 30. 0.70, que es esto. Y esto es 0.30. La diferencia de los dos da 0.40, que es la frecuencia. Una vez que he logrado la reconstrucción de la frecuencia no acumulada, ahora sí tengo que hacer es buscar las fórmulas del cálculo de la media aritmética. Es para cuando tenemos frecuencia, siempre está dada por el producto de el NI por HI, o el NI por XI, o el HI por XI.
pero aquí el XY viene a ser el punto medio de cada clase. ¿Cómo calculamos el punto medio? Sumando los límites dividiendo entre 2 para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Es que algunos tenemos choque de materias. Eso ya es un problema muy serio, porque no deberían de matricular con choques. Eso ya es una responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Decía, tengo 69 personas. Vamos a tomar una lista. En este momento, para ver cuántos están en sala. Me van a responder rápido. Quiero pasar rápido la lista. Alejandra Solís. Presente, Inge. Rápido, rápido. Alex Herrera. Presente. Ya. Alexander Torres. Alexander Torres, presente. Eso, así de rápido. Álvaro Jesús Catorceno. Presente, Inge. Andrew Espinosa Aguilar. Presente, Inge. Daniel Arturo Goitia. No hay. Anthony Jefferson Hinojosa. Presente, Inge. Ya. Anthony Jesús Chavarría. Presente, Inge, presente. Ariana Montaño Orellana. Presente, Inge. Muy bien. Ariel Toco Torres. Presente, Inge. Muy bien. Alex Assam Esquivel. Axel, presente, profe. Ok. Benito Barahona Colque. Presente, Inge. Ok. Brian Colque López. Presente, Inge. Brian Ramiro Herbas. Brenda Banet Vilche. Presente, Inge. Muy bien. Carlos Daniel Gonzalo. Presente, Inge. Muy bien. Cristian Antonio García. Presente, Inge. Ok. Cristian Paniagua Sánchez. Presente, Inge. Ok. Christopher Arturo Machicado. Presente, Inge. Muy bien. Daniel Fuentes Villarruel. No hay. Denis Galindo Maldonado. Presente. Weimar Cruz Mamani. Presente. Muy bien. Diego Mauricio Riarte. Presente, Inge. Diego Mejía Beizaga. Presente. William Rojas Becerra. Presente, Inge. ¿Es un varón el que me ha respondido? ¿Sí? Sí, Inge. Muy bien. Eduardo Josué Arraya. Presente, Inge. Eduardo Ramírez Choconi. Presente, Inge. Ok. Eitmar Rolando Lara Aramayo. Presente, Inge. Eric Alejandro Mamani. No hay. Eiton Alejandro Camargo. Presente, Inge. Muy bien. Gabriel Luciano Montaño. Presente, Inge. Muy bien. Guido Condori Navillo. No hay. Guido Mamani Santos. Presente, Inge. Ok. Hamilton Crisel Chipani.
Presente Inge. Hernán Quispe Mendoza, Presente Inge. Huáscar Cristian Cuellar, Presente Inge. Iván Reinaldo Beltrán, Presente Inge. Asmani Montaño Chocaya, Presente Inge. muy bien. Javier Cusi Flores, Presente Inge. muy bien. Javier Enrique Villanueva, Claros, Presente Inge. ok. Joan Sebastián Chalwa Yugar, no hay. José Noel Rojas Tenorio, Presente Inge. José Manuel Rodríguez Alavi, Presente Inge. Josué Mario Gutiérrez Espejo, Presente. ok. Juan Diego Paniagua Fernández, Presente Inge. ok. Juan Gabriel Mamani Flores, Presente Inge. ok. Julián Ángel Rodríguez Ortiz, Presente ingeniero. Luciano Quiroga Sausa, Presente Inge. Luis Alberto Arévalo Ferrufino, Presente Inge. Presente Marisabel Ticona Chillaje, Inge. muy bien. Mauricio Ángel Hervas Andia, Presente Inge. ok. Mauricio René Agreda Fernández, Presente Inge. ok. Michelle Acuña Rocha, no hay. Michelle Corrales Terán, Presente Inge. ok. Nadia Clarisa Sánchez Mamani, Presente Inge. muy bien. Oliver Jonathan Flores Bilbao, Presente Inge. Pablo Saúl Maguiña Pasa, Presente ingeniero. ok. Patrick Daniel Mamani Choque, no hay. Reinaldo Rojas Orellana, Presente Inge. Presente. Samuel Inge ya Eliseo, estaba en la clase. Samuel Eliseo Céspedes Cáceres, Presente Inge. Celso González Alvarado, Inge. Sergio Denis Villegas Montesinos, Presente Inge. Valeria Nicole Claros Morales, Ingeniero. Víctor Alejandro Salazar, Presente Inge. Walter Brandon Claure, Presente Inge. Guara Belén Encinas Sanga, Presente ingeniero. Presente ingeniero. muy bien. Y a mí, Yair Yáñez Ureña. Presente Inge. Luego, ¿quién más está? Hay todavía. Y yo estoy presente. Ademar Coca Gutiérrez, Presente Inge. Alex Manuel Flores Claros, Presente Inge. Miguel Ángel Linares Álvaro, Presente Inge. Pedro Ariel Chungara Conde, Presente Inge. Sebastián Elguero Garey. Presente Inge. Muy bien. ¿Quiénes no Inge. Una pregunta. A ver, aquí dice Javier Enrique Villanueva.
Javier Enrique Villanueva. Javier Enrique Villanueva. Está como presente, ¿está bien? ¿A quién más? Dije yo, mi interés se fue por un momento. ¿Quién es vos? Weimar Ticona. Weimar Ticona. ¿Y dónde estuviste en el momento en que he llamado lista? Mi internet se colgó, Inge, mi wifi. Ah, Inge, ¿dónde ya igual. ¿Con Weimar está tu nombre? Sí, Weimar Ticona, parece, ¿no? Aquí no tengo Weimar con B. Con dentilabial tampoco. No, es con B grande, Inge. Aquí tengo Benito, Brian, Brenda, nada más. Tal vez en el último está Inge. Weimar Ticona, no hay. Ya, Weimar Ticona, ¿qué? Con la otra I es Inge. ¿Cuál es su otro apellido? Hanko. ¿Sanco? Hanko. Con J. Ah. Ya. ¿Alguien más? Soy yo, ingeniero. ¿Quién es vos? Soy Patrick. El internet de mi igual estaba lento y dije... Pero Patrick, yo he puesto presente. Perdón, Inge. Yo, Inge, para Ya. disculpar. Quité la cuña. Ok. Inge me puso falta. ¿Falta qué? No, faltó. Me puso un 0. Ahí. Ya, después voy a arreglar. Ya. Ya, sí. Ok. Yo, Inge, para disculpar. Quité la cuña, no me puso presente. Fue mi internet. Tarde, Manuel. Voy a ver. Muy bien, continuamos entonces. Les he dicho que estén atentos a la lista. Cualquier rato yo llamo eso. No hay. Ahora analicemos el ejemplo de tener una distribución de probabilidad. Cuando tenemos una distribución de probabilidad podemos hacer lo siguiente. En este enunciado dice hallar la media aritmética de la distribución de la variable aleatoria X mayúscula que representa el número de bolillas de color rojo entre las 4 bolillas extraídas de esa urna que contiene 7 bolillas rojas y 5 blancas. Considere selección aleatoria 1 a 1 con reposición. Un ejemplo clásico de lo que hemos utilizado para el cálculo de probabilidades. Entonces, tenemos acá una urna, la composición es de que tengo 7 bolillas de color rojo y 5 de color blanco. Hay un total de 12 bolillas y estoy seleccionando 4 bolillas. A ese resultado de la selección de las 4 bolillas le estoy asociando una variable aleatoria X, que de acuerdo al enunciado representa el número de bolillas de color rojo entre las 4 seleccionadas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy estudiando una variable aleatoria, tengo una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque esa variable aleatoria va a variar, va a asumir valores distintos, en función de la composición de las bolillas elegidas o seleccionadas. Entonces, del análisis de los valores posibles que puede asumir esa variable, se concluye de que esos valores van de 0 a 4.
0 representando a que ninguna de las 4 bolillas es de color rojo. O 1 de las 4 bolillas seleccionadas tiene color rojo y así hasta todas las 4 tienen color rojo. Si yo tengo los valores que asume la variable X y están bien definidos de acuerdo al problema que estoy analizando, entonces puedo calcular sus probabilidades de cada uno de esos valores. Entramos entonces con el problema de cálculo de probabilidades. No nos da aquí directamente la distribución de probabilidades, nos da el experimento. Entonces, en función de ese experimento debemos tener la capacidad de calcular las probabilidades para cada uno de estos valores. Este cálculo de probabilidades podemos hacer utilizando la definición clásica de probabilidad o utilizando los teoremas para el cálculo de probabilidades. Eso es un tema que ya hemos discutido en sesiones anteriores. Cualquiera de los métodos que hayan elegido para calcular van a llegar a un resultado para cada una de esas probabilidades. Aquí he utilizado el método de la definición clásica, que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, siempre en esta definición voy a partir de analizar el número de casos posibles, como debemos considerar una ubicación en 4 lugares, porque son 4 bolillas los que voy a seleccionar, y como estoy viendo el número de casos posibles, no hago distinción de color, nada. Voy a trabajar con las 12 bolillas que forman o que están dentro de la urna. Por tanto, este lugar, cualquiera de las 12 bolillas va a ser ocupada. Va a ocupar este lugar por cualquiera de los 12 porque el experimento es con reposición. Quiere decir que una vez que he seleccionado esta bolilla, vuelvo a retornarla y nuevamente selecciono aleatoriamente la siguiente y así sucesivamente. Cuando buscamos el número de casos favorables, estamos buscando ¿qué cosa? En este caso, de que X sea igual a 0 significa de que todas deben ser blancas o todas ninguna roja, ¿sí? Entonces, número de casos favorables para X igual a 0, de que sean blancas, hay 5 en la urna, cualquiera de esas 5 va a ocupar cualquiera de estas posiciones, tengo entonces 5 a la cuarta. Al hacer las operaciones se puede verificar de que es 5 sobre 12 a la cuarta. ¿Qué es 5 sobre 12? Es cuando estoy extrayendo una bolilla de esa urna, número de casos favorables es 5, que son el número de bolillas blancas, y 12, que es el número de bolillas que existe en toda la urna. Por tanto, hablando de la probabilidad de que resulte blanca. Y esa probabilidad que resulte blanca es constante para todas las extracciones que se van a realizar. ¿Por qué es constante? Porque estamos considerando con reposición. Y cuando se habla de un muestreo con reposición, se está hablando de resultados independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Que el resultado de una etapa del experimento no afecta al resultado de la otra, o sea, mantiene constante. El mismo análisis para cada uno de los valores de X. Por ejemplo, para X igual a 1, uno de ellos es roja, entonces va a ser llenada con cualquiera de los 7 y el restante con cualquiera de los 5, generando este producto de acá, que sería 5 por 7 7 por 5 al cubo. Pero esa bolilla roja no solamente va a resultar en la primera extracción, puede resultar en la segunda, en la tercera o en la cuarta extracción. Por eso debo multiplicar por este coeficiente, que es de ocupar de los 4 lugares con una de color rojo. Estamos hablando del número de combinaciones
ese número de combinaciones da un 4. Y así tenemos ese producto como casos favorables. Podemos expresarlo en esta forma de coeficiente, por esta probabilidad, que es 7 sobre 12, es 5 sobre 12 la probabilidad de que resulte blanca. 7 sobre 12 es de que resulte no blanca, o sea, roja. ¿Cuántas rojas necesito en este grupo de x igual a 1? Es 1. Por eso que tiene este coeficiente de 1 y el otro tiene coeficiente de 3. Su valor numérico y todo aquello. Entonces resulta esta secuencia que, traducida en una tabla, tenemos esta expresión. Tenemos los valores de x y tenemos sus probabilidades correspondientes. Por ser probabilística, la suma es igual a 1. Observen que esta tabla es similar a esta que hemos utilizado en este ejercicio. Los valores de x y sus probabilidades o sus frecuencias relativas. ¿Qué hemos hecho para calcular las medias? El mismo procedimiento. No hay diferencia de un contexto a otro contexto. Aquí se trataba de 20 datos que estaban formados por estos valores, hemos calculado sus medias. En cambio, aquí estamos analizando un experimento aleatorio y tenemos el mismo formato de tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero calcular la media de x, estoy hablando de la esperanza matemática de x, voy a multiplicar x por p de x. Entonces, aquí están los valores de x y aquí están sus probabilidades, voy a multiplicarlos y sumar. La suma es la esperanza matemática de x. Quiero la media de x cuadrado, es la esperanza matemática de x cuadrado. ¿Cómo calculo la esperanza matemática de x cuadrado? El x cuadrado multiplico por p de x. O sea, esta columna vuelvo a multiplicarlo nuevamente por x y tengo esta suma. Esa es la esperanza matemática de x al cuadrado. A ver, hagan esos cálculos, verifiquen. ¿Cómo van a poder verificar? Su máquina de calcular sirve también para eso. Ingeniero, una pregunta. En la anterior diapositiva, anterior hoja, había, no sé si está bien o está mal, hay algo que me tiene en duda. Justo en la probabilidad cuando la cantidad de bolas rojas es 2. No, en la siguiente. Ay, sí, justo ahí, porque es 12 al cuadrado, 12 al cubo, entonces sería 12 a la quinta. Y eso me tiene un poco extrañada. Así. Sí, justo ahí. La suma tiene que ser 4. Eso sí está bien. La observación es esto al cuadrado. Sí. Gracias. Espero que el resultado no sea distinto. Verifiquen el resultado. Tiene que ser el mismo. La suma tiene que ser 1. Y aquí he verificado de que sale 1. O sea que no creo que me haya equivocado en ese cálculo. ¿Ok? Verifiquen ahora esto. Pueden utilizar su máquina de calcular. En su máquina de calcular van nuevamente a mode stat, una variable, y ingresan los valores de x, ingresan en la frecuencia las probabilidades. Con esos dígitos que garantizan este 1, y cuando lean la suma de x, van a leer
este resultado final. La suma de x cuadrado tendría que leer este resultado final. ¿Han verificado? No es tan difícil, debería de haber ya respuesta positiva. Está bien. O por lo menos observando. Muy bien, voy a dejar como trabajo la distribución, calcular la esperanza matemática de esta diferencia. ¿Qué estoy pidiendo? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Media es esperanza matemática, entonces en lugar de m voy a colocar ¿qué cosa? E. Es la misma situación. ¿De acuerdo? Entonces aquí necesitan calcular un dato más y después hacer la relación lineal de todo lo que resulta como igualdad. Es hacer los mismos pasos, ¿no, Inge? ¿Cómo? Es hacer los mismos pasos para la esperanza, Sí. ¿verdad? Ahí. Sí, es lo mismo. Estamos repitiendo del mismo formato de tabla con el caso anterior. Muy bien. El último ejercicio de la mañana. Esto está en el libro, está en la página 297. Dice, un agricultor encuentra que el peso en kilogramos de un melón es una variable aleatoria X, cuya función de densidad de probabilidad está dada por este modelo. La función de densidad de probabilidad, o sea, el modelo probabilístico. Ahora estamos hablando que es igual a 2/3 menos 1/12 de x al cubo, si x está comprendido en el intervalo de 0 a 2. Aquí los valores de x están expresados en la forma de intervalo, por consiguiente x es una variable continua. Si es una variable continua, estamos hablando entonces que la esperanza matemática para cualquier potencia se calcula como una integral. Una integral de esa potencia multiplicada por la función probabilística, no acumulada. Esta es la función f minúscula, es la función no acumulada. Siempre la media se calcula con las funciones no acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces, quiero calcular la esperanza matemática de x, la esperanza matemática de x cuadrado, puedo calcular la esperanza matemática de x cubo y así cualquiera de las potencias que se quiera calcular. Entonces, la esperanza de x viene a ser esta integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x. ¿Qué voy a hacer? Esta es la definición genérica. La voy a adaptar a esta región donde dice en otros lados es 0, excepto en esta región entre 0 y 2. Entonces parto de menos infinito, voy hasta 0, luego desde 0 hasta 2 y luego desde 2 hasta infinito. Se ha particionado toda la recta real en esos intervalos. Sigue la misma expresión genérica en cada uno de ellos y lo que voy a hacer es reemplazar la función para cada sector. Entre menos infinito y 0 no está en este intervalo, está en esta definición, vale 0. La integral de 0 es en cualquier aplicación es 0. Entre 0 y 2 está en esta región, por tanto vale este valor.
Entonces tendría el x multiplicado por esta función. Entre 2 e infinito está en esta región, vale 0, por consiguiente desaparece del cálculo. Ahora ha quedado reducido a una sola integral de x por la función. Entonces voy a multiplicar y tengo esta integral de esta suma. La integral de x es x cuadrado sobre 2. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos esta constante, 2/3, luego la integral de x es x cuadrado sobre 2. Guardo el límite de integración desde 0 hasta 2. En esta otra lo mismo, saco esta constante con signo negativo. Luego la integral de x a la cuarta es x quinta sobre 5. En el mismo intervalo de integración porque está dado esos valores. Muy bien, entonces sustituyo los límites de integración. Simplifico estos dos, queda 1/3 multiplicado por el x cuadrado cuando reemplazo los límites de integración. Entonces tengo 1/3 por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? El otro, al simplificar, tengo 1 sobre 60 y luego reemplazo los límites de integración. Entonces, 1 sobre 60, 2, que es el límite superior a la quinta, menos 0, que es el límite inferior a la quinta. Esa es reemplazar los límites de integración. Se reemplaza todo cuanto es x por el límite superior, menos todo cuanto es x de la expresión al límite inferior. Entonces aquí ya es una parte numérica donde se hacen las simplificaciones y tenemos 0.8 kilogramos. ¿Qué significa? Que de acuerdo a esta información conclusiva de la productividad de ese agricultor, se tiene que produce melones con promedio de 800 gramos de peso. Está en kilogramos, entonces puedo expresarlo como 800 gramos de peso promedio. Peso promedio. Muy bien. Quiero calcular la esperanza matemática de x cuadrado. Hago lo mismo. La misma definición, solamente que ahora x cuadrado entra acá a multiplicar al f de x. Por las mismas razones se reduce a una integral dentro del intervalo de validez de la función, o sea, de 0 a 2. Del producto de x cuadrado por la función, esa integral, nuevamente repitiendo los mismos pasos, genera este valor constante. La esperanza de x cubo, lo mismo se puede hacer para una aplicación, si es que queremos hacer un poco de práctica, tendría, por ejemplo, la esperanza matemática de x cubo. ¿Cuál es la esperanza matemática de x menos la esperanza matemática de x elevado al cubo? La pregunta es para ustedes. Muy bien, jóvenes, voy a quedar acá. El día de mañana continuamos. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.